Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos aquí en la Tercera Avenida, en la ciudad de Nueva York. Estamos detrás de mí está la Iglesia de Dios de la calle 100. Vamos a ver, hermanos, a un hermoso y gran pastor, 51 años en el ministerio, 51 años ininterrumpido un ministerio. 5 décadas, increíble, más un año. Es un pastor que le llaman el Pico de Oro. Su nombre es el reverendo Ángel Valentín. Vamos a tener una entrevista con él. Vamos a conocer un poco acerca de él y de paso es mi pastor. Realmente es una bendición tenerlo a él de pastor. Glorias a Dios. Aquí en la ciudad de Nueva York, en la Tercera Avenida, la Iglesia de Dios se le conoce como la Iglesia de Dios de la calle 100. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos aquí a nuestro amado pastor, el reverendo Ángel Valentín, que ha cedido, ¿verdad?, nuestra petición de compartir con él algunas de sus experiencias, su vida, su historia. Un hombre que ha hecho historia en la ciudad de Nueva York. Vamos a conocerlo. De verdad que a mí me ha impactado de una manera especial su ministerio, su vida. Y creo que será un honor que todos nosotros podamos conocer su vida. Amado pastor, Ángel Valentín, ¿dónde usted nació? Bueno, yo nací en Puerto Rico, en la ciudad de Arecibo. Amén. ¿Usted está casado? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos y estamos casados cumpliendo exactamente 57 años. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y de pastorado qué tiempo tiene? En el pastorado tengo 51 años. 51 años, gloria a Dios. ¿Cómo llega usted a la ciudad de Nueva York? Fue exactamente en el año 1956, cuando mi mamá, con 2 hijos, era yo y mi hermana, emigramos aquí a Manhattan. Fue en el 56. Gloria a Dios. Cuénteme, ¿cómo fue que usted llegó al ministerio pastoral? Aquí conozco un amigo en la escuela, estudiando, ya para la altura de high school. Entonces, al conocer a este amigo estaba yendo a una iglesia y me invitó y me dijo, después que me habla del Señor, me dice, te invito a que venga y visite mi iglesia, hay una juventud allí preciosa. Y cuando me dijeron así, pues yo joven, le dije, déjame ir a conocer esta juventud. Y entonces, pues llegué con él. Esta iglesia, cuando eso, estaba en la calle 108 y Tercera Avenida. Wow. Y fue un sábado, me acuerdo, y tenían un culto de sociedad de jóvenes. Y fue allí donde, al yo llegar, me gustó mucho el estilo de culto y el predicador era un muy buen pastor, era un hombre joven de 23 años que predicaba muy bien y predicó y me encantó mucho, y cuando hizo el llamamiento yo pasé para recibir al Señor. Gloria a Dios. Háblenos un poco cómo usted entra al ministerio pastoral. De ahí pues comencé a estudiar la Biblia aparte yo, y me entusiasmó mucho el asunto de la predicación. Una de las cosas que me encantaban era la predicación. Gloria. El pastor que yo tenía era muy bueno predicando. Y entonces yo pensé y dije, debo de hacer algo para ver si yo puedo llegar a realizar algo dentro de la iglesia. Y ahí entonces me dio con irme al instituto, y me fui al instituto bíblico. Gloria a Dios. Y estudié los 3 años. Y ahí la iglesia pues vio que yo me iba desarrollando bien y comencé a ayudar a la iglesia siendo maestro de la juventud. Me pusieron también como
director del grupo juvenil de ese tiempo, y se hizo muy buen trabajo. Y gracias a Dios que la iglesia en ese tiempo crecía en una forma tremenda. Y pastor, pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que ocasionó, pasó? ¿Cuándo ocurre ese primer evento que usted es instalado en esta iglesia como pastor? Sí, fue en el año 1970, donde un supervisor que había aquí, un hombre muy conocido, el hermano Antonio Collazo, Gloria a Dios. era el supervisor aquí, y hubo una necesidad de un cambio pastoral. Entonces el hermano Tony García, como cariñosamente le llamábamos, apareció aquí y dijo, el pastor que estaba aquí pues se fue a otro trabajo, él se fue a trabajar con la Sociedad Bíblica Americana. Y entonces hubo una necesidad pastoral aquí. Entonces el hermano Antonio Collazo me vio a mí, y él como que a veces me oía predicando, porque venía a la iglesia aquí muchas veces, y le dijo a los oficiales, ustedes no necesitan traer un pastor de afuera, ustedes tienen un hombre, un muchacho joven aquí, que lo podemos poner, y si ustedes lo ayudan, puede realizar el trabajo de pastor. Este muchacho predica bien, dijo, lo hemos visto enseñando, tiene un magisterio este muchacho. Y es ahí en el 70 cuando él reunió a los oficiales y me pusieron como pastor de la iglesia. Yo, como era joven y no tenía todavía la experiencia, le dije al supervisor, permítame servir solamente unos 6 meses. Le dije así, si a los 6 meses yo, como dice por allá el libro del campo, no de pie con bola, pues entonces ustedes pueden traer otro pastor. Si me resulta, pues seguimos. Y el supervisor pues vio aquello bien, dijo, muy bien, vamos a darle los 6 meses. Y entonces habló con los oficiales. Algunos de los oficiales no estaban de acuerdo, porque ellos decían que yo era un joven y que yo para dirigir una iglesia como esta, pues se necesitaba una persona con capacidad. Y el supervisor dijo, no, este muchacho, si ustedes lo ayudan, él puede salir adelante. Entonces lo hicimos, él nos dejó, y a los 6 meses las cosas iban bien, la iglesia estaba trabajando lo más bien, se organizó bien la iglesia, gracias al Señor que las finanzas comenzaron a subir y pudimos pagar el edificio. Gloria a Dios. Sí, y entonces cuando a los 6 meses yo llamo al supervisor, y el supervisor me dice, muchacho, olvídate, me dijo, sigue ahí, dentro de un mes yo voy para allá para entablarte como pastor. Wow. Y entonces al mes siguiente apareció el supervisor aquí y me entablaron oficialmente como pastor de esta iglesia. ¿Cuántos años ya usted tiene como pastor? Exactamente, ya hemos entrado 51 años. Aleluya. Exactamente. El obispo Juan García me dijo, es el único que tenemos en la región. De verdad que nosotros nos sentimos honrados por Dios, por su presencia, porque en el poco tiempo que lo tengo conociendo, unos cuantos años, he visto en usted una entrega, una dedicación, un mover del espíritu que ya casi no se ve. Sí, gracias al Señor. Han sido tiempos bien duros, porque 51 años hemos trabajado con un sinnúmero de cosas aquí que han pasado, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado sabiduría y conocimiento para trabajar, y Dios sobre todo me bendijo con muy buenos oficiales. Amén. En ese tiempo, todo ese tiempo, usted ha conocido muchos obispos, muchos supervisores, ¿verdad que sí? Sí, después de nuestro hermano Tony García vinieron muchos más, creo que aproximadamente más de 8 obispos territoriales. Entró gente que eran muy prominentes aquí.
Gloria a Dios. porque aquí estuvo también nuestro hermano Manuel Pérez Sánchez, que sirvió 12 años. Después apareció nuestro hermano Efraín Navas, también tremendo, muy conocido, líder, muy conocido. Y hubieron muchos más. También tuvimos un hermano que era mexicano, y ese sirvió después del hermano Collazo. Hermano Bonilla, era de México, pero muy bueno, muy bueno. Usted habla de él, de ese hermano Bonilla, que era reconocido como el hombre que siempre andaba con algo. ¿Qué era? Sí, él le decían el obispo de la cámara. De la cámara. De la cámara, porque él andaba con una cámara de fotografiar y siempre lo veíamos. Si él veía una ancianita, él seguida venía y, espérate, déjame tirarte una foto, y le tiraba una foto. Y se pasaba siempre tirándole fotos a los pastores también. Él se llamó Josué Beltrán Rubio, en el nombre de él. Okay. Josué Beltrán Rubio. Y él se dio a conocer con un cariño y un amor tan tremendo hacia los pastores, porque cada vez que él venía a visitar a un pastor, siempre traía un regalito con él. Hay un detalle que no se podemos pasar por alto, porque no todos han tenido la dicha de conocerlo. Usted pastorea, ¿dónde exactamente? Este lugar, ¿cómo se llama aquí? Este lugar se llama la Iglesia de Dios Mission Board, de la calle 100. De la calle 100, en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. 51 años pastoreando esta sola iglesia. Esta sola iglesia. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que esta iglesia estaba en la calle 108 de la Tercera Avenida. Y de ahí ellos compraron este edificio. Bendito Dios. Entonces de allá es que ellos se mudan entonces aquí. Y ellos llegaron aquí a este edificio en el 1960. Fue que llegaron. Pastor, una pregunta. Usted estaba hablando algo de los líderes, que Dios le ha dado muchos líderes. Aquí en esta congregación usted ha tenido, me imagino en tantos años, muchos líderes. Sí, casualmente los líderes que estuvieron en aquel tiempo y que fueron ellos los que firmaron en las escrituras para comprar este edificio, ya esos murieron. Wow. Y eran oficiales que junto con el pastor que había aquí, el reverendo José Daniel Rivera, y el supervisor Antonio Collazo, que también tiene firma aquí en la compra de este edificio. Gloria a Dios. De todos esos líderes, pastor, ¿cuáles de ellos, de aquí han salido pastores, verdad que sí? Sí, han salido unos cuantos pastores. De aquí salió, yo soy uno de los primeros que salió bajo el ministerio de José Daniel, porque comencé a pastorear esta iglesia. Y de aquí salió también un muchacho joven que se llama Ángel González, que salió de aquí. Y él, yo lo llegué a usar como ayudante pastor. Muy bien. Por unos 3 años. Y luego de aquí el hermano Manuel Pérez Sánchez se lo llevó, vino a pedírmelo porque lo necesitaba y lo mandaron a Maryland a pastorear una iglesia allá. Como usted es uno de los pioneros del evangelio aquí en la ciudad de Nueva York, ¿cómo usted ve que el evangelio ha ido pasando, cómo ha ido transcurriendo el tiempo, cómo está viendo el evangelio, de ese evangelio de antes al evangelio de ahora? Sí, hubo unos tiempos que se vivieron muy bonitos y que yo lo pude ver en mi ministerio. Fueron los primeros años de mi ministerio. Y gracias al Señor que la iglesia estuvo viviendo en ese tiempo, se vivía un evangelio muy diferente. La gente que llegaban a la iglesia y se convertían eran gente que eran más buscadores de Dios. Con más hambre, con más... Sí, se declaraba un hambre de Dios tremendo, que cuando una persona se convertía al evangelio, entraba y se dejaba guiar por todas las instrucciones y la enseñanza que tú le dabas.
Sí, la gente oraba más en aquellos La tiempos. gente oraba más, ayunaba más. atendían más, eran más fieles a las asistencias de los cultos. Yo tuve tiempos aquí donde nuestros servicios de la semana eran parecidos a todos los servicios de los domingos. Wow. Porque no había diferencia de llegar a los cultos. La gente venía y venían por grandes cantidades. La iglesia se llenaba en esos cultos que nosotros le llamamos los cultos de sociedad, que era un tipo de formato que teníamos, donde las damas trabajaban en su propio territorio, los caballeros tenían su estilo, la juventud trabajaba también en una forma muy diferente, pero dentro de la iglesia. También usted participó del avivamiento de la ciudad de Nueva York. ¿Usted se acuerda de ese avivamiento? Que en Nueva York era un boom. Oh, sí. Eso fue un tiempo de avivamiento en la iglesia. Yo lo tuve aquí. Aproximadamente esta iglesia tuvo victoria, un triunfo tremendo aquí hasta el 1985. Wow. Esos fueron los años de gloria aquí, donde aquí tuvimos nosotros un impacto tremendo. Los cultos que se daban impactaban. La iglesia estaba activa. La iglesia daba muchos cultos en las esquinas. Todos los domingos se da un servicio en la esquina antes de comenzar el servicio acá adentro. Wow, gloria a Dios. Pero hay algo que hay que recordar de ese boom, de ese avivamiento poderoso que estaba en la iglesia de Dios de la calle 100, pero que hoy en día muchas de esas personas que pertenecían a esta congregación están en la Florida, ¿verdad? Sí, hemos tenido desde los años del 99 para acá, hemos tenido un éxodo tremendo de los hermanos de este lugar irse a la Florida. ¿A qué se debe ese éxodo, pastor? Bueno, se debió a las situaciones que imperaban en la ciudad. La ciudad entró en un tiempo de mucha dificultad donde se desarrolló mucho crimen, mucha droga. El gobierno tuvo que comenzar a bregar y a procrear programas porque era terrible. La juventud estaba perdiéndose en una forma terrible. Y gracias al Señor que hubo en aquel tiempo una mujer que fue muy conocida aquí y trabajó mucho con el pueblo cristiano, que se llamó Mama Leo, que fue una mujer esa mujer la que se dedicó a conquistar los drogadictos. Gloria a Dios. Y se cree que a través del ministerio de esta mujer y el ministerio también de otro varón más aquí que se destacó, que fueron ellos los que prácticamente acabaron con las gangas. Ok. Yeah. Gloria a Dios. Pastor, yo he notado que en su ministerio todavía en la actualidad está lleno de avivamiento. Usted es un pastor de fuego, no solamente conocido como el pastor o el predicador Pico de Oro. Gloria a Dios. Sí. Pico de Oro, sí, de esto me lo dieron los pastores del territorio. Porque en aquel tiempo, pues nosotros, la iglesia como estaba activa, se daban muchas convenciones. Las convenciones eran llenas a una capacidad tremenda que me acuerdo que como para el 85 por ahí, que fue la época de Pérez Sánchez aquí, para dar una asamblea tuvieron que alquilar con la iglesia Juan 316 para que allí se pudiera dar la convención nuestra, porque el único templo que tenía la capacidad de meter más de 2,000 personas. Que era mucha gente. Era mucha gente. Y yo me acuerdo que la convención nuestra, llevada a cabo por el hermano Manuel Pérez Sánchez, yo me acuerdo que todos los cultos que se dieron allí fue prácticamente a capacidad total. Wow. La iglesia se llenaba, no había un asiento vacío y se veía la línea que quedaban entre medio de las paredes, la gente que se quedaban paradas, porque la magnitud de la cantidad de gente era inmensa. Fueron unas convenciones, unas asambleas, que esos fueron tremendos. Y yo me acuerdo que hubo una asamblea ahí
donde el Espíritu Santo se derramó de tal manera Gloria a Dios. que la iglesia tuvo 1 hora exacta cantando un coro. Gloria, aleluya. 1 hora, donde los hermanos alababan al Señor y no se podían parar. Yéndonos en esa tónica, pastor, ¿qué usted cree que le está faltando a la generación del siglo XXI para tener ese avivamiento que bendijo a Nueva York? Sí, estamos orando al Señor a ver si Dios nos vuelve a visitar, porque creo que esos fueron momentos muy especiales, donde el Espíritu Santo bregaba con las congregaciones y las iglesias, y el impacto era un impacto tremendo que se notaba en la forma de la gente servir al Señor. En otras palabras, usted está diciendo que usted está orando para que el Señor vuelva a ese avivamiento a Nueva York. Pero me refiero, el pueblo, ¿qué usted cree que necesita el pueblo para volver a eso? Sí, yo creo que el pueblo tiene que volver a ser concientizado otra vez por medio de los obreros y los pastores, de inquietar a la iglesia a que volvamos otra vez de nuevo a ese formato, buscar a Dios. Pero yo me acuerdo muy bien, Miguel, que cuando aquí nosotros teníamos un culto regular, eso se convertía en un culto especial. Gloria a Dios. Por la razón de la cantidad de gente que entraba. Y lo tremendo que pasaba en esa época es que como había hambre de Dios, la gente llenaban los altares. Wow. Aquí esto se llenaba. Bendito Dios. Y no había espacio aquí, y la gente, entonces cada uno buscaba su propia silla allí, y se buscaba una esquina donde la gente comenzaba a clamar y a buscar al Señor en una forma tremenda. Y los cultos, pues claro, eran una bendición. Y la gente venía, y la iglesia, como estaba en avivamiento, pues se oraba por el enfermo que venía. Y veíamos los milagros suceder. Yo me acuerdo que esta iglesia, una época aquí, tuvimos un avivamiento tan lindo que yo me acuerdo que en una esquina de la iglesia pusimos como 5 a 7 de estos de la gente caminar. Muletas. Sí. Muletas. Sí. 5 a 7 muletas las teníamos en la esquina. Wow. De personas que vinieron con las muletas y las dejaron. Eran sanadas, eran milagros que sucedían. Y usted vio bautismo en el Espíritu Santo. Aquí hubo bautismo en el Espíritu Santo, vimos una manifestación tremenda del poder de Dios. Yo veía aquí cómo el Espíritu Santo corregía, gloria a Dios, a muchas personas que querían vivir un evangelio mediocre. Sí. Y cuando llegaban, pues el Espíritu Santo los tomaba. Y vio muchos milagros. Oh, sí, y hubieron milagros. Yo vi también aquí una mujer que parecía una Jezabel, era algo terrible, le hacía daño a la iglesia. Y yo me acuerdo que una vez, bajo un culto, el Espíritu Santo la reprendió y nosotros pudimos ver cómo el Espíritu Santo le daba cantazos en una banca a una persona. Y esa persona comenzó a llorar y a gemir en una forma terrible, y cuando preguntamos qué te pasa, porque ella misma confesó y dijo: el Espíritu Santo me ha azotado aquí. Gloria a Dios. Pastor, entonces usted, tengo 2 preguntas. Una de ellas es, para terminar, y usted tiene demasiada experiencia, demasiadas cosas que en una sola entrevista no la podemos, ¿verdad?, abarcar. Pero, ¿qué usted cree que necesita la nueva generación que desea entrar al ministerio pastoral? ¿Qué usted le aconseja a los nuevos ministros pastores? Yo creo que si una cosa en el principio nos dio resultado y nosotros hemos visto que los avivamientos que han habido a través de los años en otros lugares, y que esos avivamientos que sucedieron bendijo a las congregaciones, a la iglesia y a la sociedad donde estaban sucediendo, yo creo que entonces lo que nosotros debemos de motivar entonces al pastor de esta época es a tratar de volver otra vez a
ver cómo podemos nosotros volver otra vez a pedirle al Señor que nos vuelva a mandar un avivamiento. Amén. Y que el Espíritu Santo vuelva a comenzar a bregar con nosotros. De hecho, hay una promesa ahí que está en el Antiguo Testamento. Joel 2:28. Joel 2:20, sí, donde allí se habla de que Joel habló para la iglesia primitiva. Y como entendemos muy bien, Pedro fue el que Dios usó para abrir las puertas de la iglesia primitiva en esos días. Pero también hay una promesa allí, y es que esa misma bendición que se le llamó la lluvia temprana, hay una promesa allí de la lluvia tardía. Gloria a Dios. Donde hay una promesa allí de que Dios volvería otra vez a iniciar dentro de la iglesia ese avivamiento. Y yo particularmente creo que si la iglesia comenzó y abrió sus puertas bajo una bendición grande del Espíritu Santo, yo creo que si la iglesia se abrió así, la iglesia también tiene que cerrar. Amén. La dispensación de la gracia con un avivamiento. Amén. Lo creemos, pastor. Por último, pastor, cuénteme sobre sus hijos. Hábleme de ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo 2 varones y una hembra. Hábleme de ellos. Háblame de ellos. Sí, el hijo mío Benjamín Valentín, él nació en el 67. 3 años después, en el 70, fue que yo comencé el ministerio, cuando ya él tenía 3 años. Y yo me acuerdo que nosotros lo dedicamos a él al Señor. Gloria a Dios. Y quien lo dedicó fue el hermano Edras Betancourt, que como nosotros conocemos, a ese le llama el doctor. Edras Betancourt fue pastor aquí en esta iglesia, y él fue el que lo dedicó. Y yo me acuerdo que el Señor profetizó sobre él, donde el Señor, hablando a través de la lengua de una hermana, dijo que el Señor lo iba a usar a este muchacho como él lo quería tener como uno de los cantores. Y de hecho, eso es lo que él ha sido. El hijo mío, Benji, quiso darse al magisterio de la enseñanza, y se dio el magisterio de la enseñanza, pero en las iglesias donde él ha estado, él lo que hace es que toca una guitarra hermosísima y canta. Y es un gran maestro. Y es un gran maestro. A nivel de la universidad. Yes. También usted tiene un hijo llamado Eli. Él está pastoreando. Eliezer, sí. Eliezer fue llamado al ministerio a través de la oración y la intervención del pastor José Daniel Rivera. Wow. ¿Okay? Entonces, a Eli se preparó, él fue a estudiar, se preparó, pero quienes les abrieron las puertas fue la iglesia bautista. Entonces, se lo llevaron y estuvo unos cuantos años administrando con la iglesia bautista, y pastoreó como aproximadamente unas 4 iglesias. Entiendo que las 4 iglesias donde lo llevaban eran iglesias que lo que tenían eran 15, 14 personas. Y al año ya esa iglesia tenía más de 80, 90 personas. Gloria a Dios. Es decir que viendo ellos que el muchacho tenía la gracia de expandir y abrir, pues lo cambiaban de cada 3 años. 20 que te necesitamos en esta iglesia, y lo llevamos a otra iglesia donde lo que habían eran 15, 14 personas. Gloria a Dios. Entonces se destacó entre 4 iglesias en la iglesia bautista, donde él las dejó crecidas. Actualmente está pastoreando. Ahora actualmente está pastoreando otra vez con la iglesia de Dios, porque la iglesia bautista última que él pastoreó fue una iglesia que pastoreó en la calle 8, en el downtown, en el village, allá. Y esa iglesia pues le creció. Gloria a Dios. Gracias a Dios que le creció a un nivel grande. Entonces, de allí entonces es donde él le ofrecen una iglesia para pastorear acá en el territorio de la iglesia de Dios, y le dieron una iglesia que está en Allentown, que es una iglesia bastante poderosa y fuerte, tiene un tremendo templazo allí. Gloria a Dios. Y Dios lo está bendiciendo en aquel lugar. Amén.
tenemos a Betsaida, no tenemos más tiempo, pastor. Yo quiero agradecerle ya esta oportunidad que usted me ha brindado, por esta gran oportunidad de la gracia. Le amamos en el Señor. Muchas gracias, pastor, por este momento. Amén. Sí, yo quisiera, antes de terminar, decirle que Betsaida, que es la muchacha, la mujer, ha sido bendecida. Esta muchacha es una cantora y ella canta y alaba al Señor de una forma tremenda, y los pensamientos que hay es que muy pronto ella estará grabando. ¿Y tiene cuántos nietos todos ustedes? Tengo 5 nietos. Gloria a Dios. Yeah. Gracias, amado pastor Valentín. Ha sido un honor estar con usted. Que Dios me le bendiga. Amén. Dios le guarde en el Señor. Le amamos, pastor. Muchas gracias, Miguel, por traerme para esta entrevista, y espero que sea de bendición a muchas vidas. Dios le bendiga. Amén. Sí, Dios les bendiga. Mi nombre es Migdalia Ortiz. Aquí pertenezco a la iglesia de la calle 100. Le doy gracias al Señor por el pastor Valentín, que ha sido más que un pastor para mí. Lo bendigo en el nombre de Jesús, y que Dios lo siga bendiciendo de una manera especial, porque ha sido un siervo fiel al Señor, y le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Que Dios lo siga bendiciendo a él y a su familia. Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es María Palomares. Quiero decir a mi pastor que lo quiero mucho. Agradezco todo lo que ha hecho por mí. Hace muchos años que yo pertenezco a esta iglesia, y si no fuera por él, ¿a dónde yo estaría? ¿A dónde yo estaría hoy en día? Te quiero mucho, pastor. Te amo con todo mi corazón, y gracias por todo lo que usted ha hecho por esta iglesia y por mí. Amén. Bueno, el pastor para mí, Valentín, ha sido como algo grande para la iglesia. Me ha enseñado, Dios lo ha puesto en la iglesia para enseñarnos, y es un pastor bien bueno, buenísimo, el pastor mío. Lo quiero mucho. Amén. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Judy Amén. Rivera. ¿Cómo se llama usted? Lobelén Valentín, ¿Usted es la esposa de él? Ángel Valentín, ¿Por cuántos años? 57, 57 años casada con Ángel Valentín. ¿Cuántos Sí. hijos tuvo? 3, 3. ¿Cuáles son? Benjamín Valentín, Betsaida Valentín y Eliezer Valentín. Qué bendición, qué bendición. Así que usted ha sido una pieza clave para el ministerio del pastor, ¿verdad? Amén, sí. Una mujer de oración. Amén. ¿De dónde es Orando. usted? Puerto Rico, ¿De qué parte de Puerto Rico? el barrio Maizales, Maizales. Naguabo, Puerto Rico. Que Dios le siga bendiciendo, sierva. Amén, amén. Apocalipsis, hermanos míos, dice: alábale todos los ángeles. Libro de Apocalipsis enseña, hermanos míos, aleluya, que cuando hay santo, aleluya, en el cielo se alaba 24 horas, aleluya, y el objeto de la adoración es Jesús. Como dijo Billy Graham en una ocasión, lo que hace lindo el cielo es la presencia de Jesús. Ay, ay, ay. Levanta tu mano, dale un momentito de adoración, dale un momentito de alabanza. Padre, gracias. Gracias te damos en estos momentos, hermano. Este tiempo glorioso que tú nos permites. Gracias, Padre, porque hemos podido. Dios les bendiga a todos. ¿Qué puedo decir de mi pastor Ángel Valentín? Que es la bendición más grande que he tenido. La bendición de aprender todo lo que él es, la bendición de saber el buen ejemplo que él es para la iglesia con sus enseñanzas, predicaciones y con todo lo que él hace. Mi mejor ejemplo a seguir es el pastor Valentín. Amén. Bueno, pues Dios le bendiga. La hermana Milagro Virgen Vargas. Estoy bien agradecida de mi pastor Ángel Valentín, que hace 35
años, más de 35 años ya llevo aquí en la Iglesia de Dios de la calle 100, cuando mi iglesia donde yo pertenecía no pudo existir más por causa materiales, pero por la gracia de Dios hemos estado aquí perseverando yo y mi familia junto con el hermano Ángel Valentín y José Vargas. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo entramos al reino de los cielos? A través del arrepentimiento. Bendiga, hermano, tengo que decirle que hace 27 años estoy en esta iglesia de Dios. Cuando llegué aquí estaba perdido en el mundo de las drogas, las mujeres, las bebidas y los vicios. Y hoy en día estoy totalmente limpio. Quiero decirle que el pastor Ángel Valentín para mí ha sido un brazo derecho, y si no hubiera sido primero por Dios y después por el pastor Ángel Valentín, hoy no estuviera yo aquí dando este testimonio. Doy las gracias a Dios primero y después a nuestro pastor Ángel Valentín. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Soy la hermana Lucía Álvarez, tengo 26 años en la iglesia de Dios, de pastor Ángel Valentín, y por ese tiempo me he sentido muy agradecida porque ha sido un padre espiritual para nosotros. Después que vine de Santo Domingo, es la única iglesia que he visitado y es un buen pastor. Lo amo mucho en el amor de Cristo. Saludos, amados hermanos, y en este momento queremos pedirle al Señor por la restauración, la salud, y que colme de ricas y grandes bendiciones a nuestro pastor Ángel Valentín, este amado siervo del Señor. Dios le bendiga a mi pastor, el hermano David. Le quiero dar mil gracias por las bendiciones que usted me ha dado como pastor. Usted no solamente ha sido mi pastor, pero también puedo decir claramente que usted también ha sido un buen amigo. Me recuerdo 25 años atrás, la primera vez que yo entré por esta puerta, usted ¿cómo se dice? Usted me aceptó con manos abiertas y de ese día nunca me olvidaré el amor que usted me mostró, y por los años, ha trabajado con usted mano a mano, y le digo sinceramente, no me arrepiento de hacer este trabajo, primero para la gloria de Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo y usted ha sido un buen pastor, un buen amigo, y que Dios me lo siga bendiciendo 1000 veces. Gracias, Pastor Valentín. Muchas gracias al Pastor Valentín. Estoy muy agradecida por todo su consejo y toda su guía. Él ha sido para mí un ejemplo a seguir. Le estoy muy agradecida por todas sus enseñanzas. Que Dios lo siga bendiciendo. Gracias al Pastor Valentín. Dios bendiga al Pastor Valentín. Pastor Valentín ha sido una bendición para mí en mi vida. Gracias. Sí, el hermano Valentín es una persona importante en esta iglesia, ya que él es el pastor de esta, lo cual ha estado manejándola por más de 50 años. Es decir, esta iglesia mantiene una cantidad de personas que son inmóviles, casi la gente no se va de aquí. Y es por la parte más importante de que el pastor de esta iglesia es un hombre que no tiene esa forma desmedida para tratar a la gente, para dirigirse a la persona. Es un hombre que Dios lo ha escogido para precisamente que pueda manejar una iglesia como pastor de los hermanos. Es decir, que esta es una parte muy importante que
sepamos entenderlo a Él, porque pienso que todos lo pueden entender, porque una persona sin rodeo y una persona que no tiene nudo ni cosa oculta. Es decir, que nos sentimos contentos con tenerlo a Él como pastor de esta iglesia, ya por más de 22 años que estamos en esta iglesia, mi esposa y yo. Buenas tardes, hola. Para mí, el hablar del pastor Valentín es un privilegio. Le doy la gloria a Dios, la honra por permitirme a mí, a mi esposo, llegar a esa iglesia en un momento de nuestras vidas donde Él nos acogió con toda la confianza que nos dio. A mí principalmente me dio una confianza de pararme en el púlpito, que es algo muy especial y muy bonito, pararme para cantar en el coro de la iglesia. Es un privilegio. Yo le doy la gloria y la honra al pastor Valentín por tanto amor que ha tenido con nosotros, por esa atención y he aprendido mucho de él, estoy aprendiendo mucho. Le doy la gracia a Dios por el pastor Valentín y su esposa, por toda la iglesia, porque han sido personas muy amables con nosotros, muy buenos. Y le agradezco demasiado, me encantan sus prédicas, tengo mucho que aprender de él. Gracias a Dios por el pastor. Quiero aprender más porque es un buen pastor y una persona que tiene un potencial maravilloso para enseñar a cualquiera a mantenerse sano, fiel en los caminos de Dios. Dios te bendiga. Gracias, pastor, deme la mano. Gracias, pastor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Le amamos mucho y oramos que el Señor siga sosteniéndolo por la mano, dándole cada día nueva vida, nuevo gozo, nueva fuerza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Valentín, por su ministerio. Ha sido de gran bendición durante más de 50 años ministrando a todo Nueva York. El pastor con mayor cantidad, ¿verdad?, de años pastoreando. Y en la calle 100, usted fue el pastor y todavía lo es y esperamos que esté vivo por muchos años más. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias a usted, su familia, su ministerio y toda la congregación por la acogida. De verdad que Dios bendiga a la calle 100 y a usted también. Si usted no se ha suscrito todavía, suscríbase. Está a tiempo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Oh Señor, Padre, sabes que fuerza, Padre, tú eres el Dios, Padre, que abriste los cielos, Padre. Oh Señor, misericordia. Señor, tu amor, Padre, tu protección, Señor divina. Padre, nos enseñan a caminar, Padre, sobre esa agua, Señor. Padre, sangre, que nada de Dios, Eres grande y poderoso, Señor. Oh, Señor, te pedimos, Señor, haz tu voluntad, una obra grande en la vida de ella. Padre, purifica, Señor. Cuida, Padre, con tu sangre preciosa. Tu sangre preciosa, Padre. La sangre de Cristo, Padre, la llena de Dios. Oh, Señor, de los pies a la cabeza, Padre. Lo pedimos. Comienzo a vivirlo ahora. Comienzo a vivirlo. Suscríbete a este canal para ser de bendición.